Bienvenidos a este debate electoral de Ricardana, año 1964, 30 de octubre, y vamos a ver a los tres principales candidatos y sus formaciones políticas. Los tres candidatos presentados para estas elecciones son Kalash, Odoli y Navalny con sus respectivas formaciones políticas, que ahora presentarán antes de iniciar el debate. Los tres personas que van a hacer las preguntas van a ser Snake, Nevronsky y mi persona Orión. Las reglas del debate son las siguientes. Los presentadores harán una pregunta y en orden de, bueno, como se puede ver aquí en la imagen de izquierda a derecha, irán respondiendo la pregunta correspondientemente. Sin más dilatación anal, vamos a comenzar primero con la presentación de cada candidato. Por favor, Calas, preséntese y presente su formación política. Hey, bueno, ¿qué tal, gente? Ya me conocéis, soy Kalash, el infame, el tan conocido, el casi mitológico personaje de este hermoso país. Bueno, soy el líder de Ricardana Revive, con mayúscula al final. ¿Por qué? Porque lo primero es que reviva Ricardana. Somos el partido del futuro de nuestra gloria, de la Total Krieg. Porque nuestro fin al final siempre va a ser la Total Krieg. En todo Ricardano hay ese humillo en el corazón que dice Total Krieg, Total Krieg, Total Krieg, recordando el legado de nuestro Führer que ha revivido hace poco. Y bueno, pues eso, mi partido es en el tema, pues eso, militar, propone una gran remilitarización. Económicamente proponemos reindustrializarnos bastante, ya que nuestra industria está totalmente diezmada. Y también queremos que todo ricardano tenga su sustento. Por ello vamos a redistribuir las tierras a los ricardanos. Cuanto menos, muy interesantes las propuestas del señor Y Calas. somos muy arios, todos, arios y hiperbóreos. Eso es un dato muy importante también. Ahora que, por favor, ¿Cómo de hable el Arios? candidato. ¿Cómo de Que Arios hable, sois? ¿Cómo de Arios? que hable por favor el candidato. Que hable el candidato Odoli. Judío. Y buenos días, yo soy Fergus O'Donnell de la renombrada familia de mi tío ya fallecido y mi padre ya fallecido. Y bueno, he vuelto porque estaba por las ciudades feudales y me he enterado de que Ricardana, sorprendentemente, volvía a estar en un estado crítico. Y como ya es tradición familiar, he decidido ya arreglar las cosas que está el país, ¿no? Porque, quiero decir, tenemos actualmente de regente al tipo que inició una dictadura, ¿no? Como otras cosas. Y de hecho a su candidato preferente, ¿no? Al señor Navalny. Y con ello he presentado la Liga Norte, que es, al ser una liga, intenta presentar y presenta lo que es Ricardana. Siempre ha sido un país del norte, del Báltico, y con ello somos muy y mucho federalistas. Nos planteamos que Ricardana es un estado regional y con ello necesita federalizarse. Tenemos centralismos y más centralismos durante los largos años que hemos tenido. Centralismos de poder, centralismos económicos, y por tanto venimos a federalizar y por tanto liberar el país. Porque somos eso, al fin y al cabo, unos federalistas que amamos nuestro país. Por eso somos una liga. No somos un partido ni una unión, somos la liga de conjuntos de las regiones del país. Yo vengo a representar ello. Maravilloso. Que ahora hable. Y como último candidato, el señor Navalny. Vale, pues buenas noches a todos. Mi nombre es Peto Navalny. Soy el representante de la coalición electoral Unión por la Patria. Represento la coalición de fuerzas soberanistas en nuestro país que ante el regalo de nuestra patria, el Marqués de San Telmo, quiere recuperar la soberanía. Pero además de eso, pues el partido que se revoluciona, que se revela contra la miseria, que se revela contra las injusticias, que se revela contra todos los regímenes anteriores que han demostrado ser fracasados.
y que han buscado la guerra y han mantenido la condición de pobreza en nuestra nación. Por ello, nuestro partido, que yo represento, lo que busca es una revolución total en lo económico que nos permita abandonar esta situación. Muchas gracias. Maravilloso, cuanto menos unos candidatos muy interesantes. Ahora comenzaremos con las preguntas. La dinámica es la siguiente. Cada presentador comentará una de las preguntas en un orden específico y se le pregunta a los candidatos. Y repito lo anteriormente dicho, de izquierda a derecha. Empezaremos con el señor Kallas, después Odori y después Navalny. Se pide, por favor, que se respeten los turnos y que tampoco ni digan muy poco ni digan mucho. Ahora, señor Nevrunsky, por favor, comience con su primera pregunta. Señor Nevrunsky. Bueno, chicos, chicos, bueno, imos empezar pois as preguntas. Então, claro, pois comenzamos con Ahora bien. cajo en todo e ser calloso, pero non me deixan. Ahora comenzamos bien, compañeros. Empezamos con la primera pregunta, compañeros. Yo espero que estéis fabulosamente increíble. Sin embargo, no me dejan hablar como un portugués, no me dejan hablar como galloso. Me cago en todo. Comenzamos con la primera pregunta. Tenemos aquí una batería de unas cuantas. Algunas son duras, otras son flojitas. Sin embargo, yo creo que debemos empezar duro. Más que nada por el tiempo y más que nada por la, por la disponibilidad de cada uno. Empezamos con la quinta pregunta de mi listado. Compañeros, la figura de Ricardo es la quinta esencia del Estado. Sin embargo, hace mucho tiempo que pereció y los ricardanos navegaron a lo largo de la historia. Con su llegada se nos plantean varias preguntas. ¿Qué figura debería tener Ricardo dentro del nuevo Estado ricardano? ¿Qué limitaciones y qué poderes debería tener? ¿Debería influirnos el tema de que ha sido revivido por un judío? ¿O influye más el hecho de que sea algo vinculado con el marqués? Compañeros, diría que responda nuestro compañero Kallas. Bueno, primero que todo sobre qué poder debería tener Rick actualmente. Bueno, pues sencillamente, como podemos notar a simple vista por su estado físico y por ciertos datos que me ha comentado el miembro de mi partido y también glorioso científico que ha revivido a nuestro gran Führer Helio Máximo, me ha comentado que su estado de salud se encuentra en un estado bastante deplorable. Por lo tanto, el cargo de gobernar este gran país se le va a quedar bastante grande, ya que puede, no sé, que le dé un ataque al corazón. Por lo tanto, quedaría más relegado a una figura, ¿cómo decirlo? Mitológica, algo que nos represente, pero no tendría un poder tan, digamos que no tendría poder político real en el gobierno. Solo simplemente sería el poder ejecutivo, se encargaría de ejecutar las leyes que pasen por el poder legislativo. Pero no tendría un poder político real, ya que su estado de salud no lo permite. Sobre si un judío lo ha revivido. Bueno, pues yo le puedo decir que es un judío bastante bueno, no como el resto. Este Helio Máximo, se llama, el científico, es miembro de mi partido y ha demostrado una gran, ¿cómo decirlo?, fidelidad a la causa. Incluso haciendo propaganda contra ciertas personas, por no decir malvadas, satánicas, erráticas en algunos momentos. Pero en fin, eso, que yo creo que no tiene nada que ver que sea judío con los ciertos comportamientos que pueda tener el Führer. Y ante todo, ya lo he dicho, no deberíamos darle poder real, sobre todo por su bien, porque siempre hay que pensar primero en el Führer. Y si eso es todo, pues supongo que ya estaría. Entonces lo que usted quiere aplicar es el equivalente a un monarca parlamentario, es decir, una figura simbólica nada más y que no tuviese un poder real, es simplemente un adorno.
pocas palabras. Exactamente, pero no lo trataría de adorno. Gobernaría con nosotros, pero su estado de salud, como ya he dicho, no le permite tomar decisiones racionalmente ni tampoco someterse a grandes cantidades de estrés. Pero sí, efectivamente, no tendría... Sería una figura de... más bien que representaría los valores ricardanos. El tiempo dirá, compañero Calas. Odoli, es su turno. Bien, me gustaría poder comentar dos cosas. La primera es que el jovenzuelo del señor Calas ha comentado sobre el tema de la cuestión judía y simplemente me parece estúpido toda su demonología de declararse ario de una supuesta raza cuando es estúpido. Y lo segundo, sobre la cuestión de Ricardo, yo confío en Ricardana 4 poderes. Uno es el ejecutivo, legislativo, judicial y existe el cuarto que es el religioso. Bien, para ese poder creo que no hay mejor candidato que Ricardo. Al fin y al cabo es la razón de nuestra nación, la razón de nuestra cultura y la razón del Estado. Por tanto, confío en que Ricardo debe ser nuestra representación religiosa, más no política, porque como ya ha dicho Calas, por una vez bien, ¿no? No está en un estado, ni nunca ha estado en un estado bueno. Hace bastantes años, antes de su muerte, por ejemplo, dejó al marqués gobernar y nadie en un estado de sano juicio dejaría gobernarle. Por tanto, yo confío en Ricardo, en Rick, una figura religiosa que nos pueda guiar, que pueda ser nuestro corazón, más no una política, porque la política significaría tener adversarios. Y Ricardo no puede tener adversarios, debe ser nuestra unidad. Y con ello yo concluyo. Por tanto, lo que yo entiendo es que usted quiere alejarle todo lo posible de la política y mantenerlo como otro símbolo de unidad, más simplemente, en vez de un ciudadano, como un adorador, como un fiel a su figura. Mi tío Fels, en uno de sus gobiernos, se planteaba la idea de una república teocrática, en el sentido de que antes de la ley va Dios y para nosotros nuestro Dios es Ricardo. Luego va el gobierno, luego van las leyes y luego va lo judicial, ya sea el caso. Por tanto, sí, yo confío en Ricardo una figura que debe estar por encima de todo, una religiosa, al fin y al cabo, que es lo que nos une, por lo que estamos aquí. Muy bien, el tiempo dirá, compañero Odoli, el turno de Navalny. Vale, buenas. Vale, en primer lugar, acerca de el papel de Rick en el Estado. Yo concibo al Estado que viene, al futuro que nos separa, como un Reich constitucional, que es el modelo que el Führer implantó años atrás históricamente. Bien, en este modelo, básicamente, el poder se confiere a los 3 poderes, al legislativo, al judicial y al ejecutivo. Pero Ricardo es una autoridad respetada, es el alma de nuestra nación, es el que funda la nación. Y por ello, es el que su figura va a ser la figura de mediación entre poderes. Como hemos visto anteriormente, la gran crispación política generada, por ejemplo, desde el gobierno de Leopoldo Martínez, llevó un golpe de Estado, porque no había nadie que reconocer el mundial. Para asegurar una estabilidad y poder salir de la miseria y poder ir hasta avanzar como nación, tenemos que tener una figura moderadora, un anclaje a nuestros valores democráticos. Y ese va a ser el Führer, va a ser Rick. Eso es mi modelo de Estado. Y también será claramente una representación diplomática del Estado. Por otra parte, ahí me ha preguntado usted, no me acuerdo ahora, el papel de Rick en el Estado. Vale. Por otra parte, es cierto que, por ejemplo, Calas quiere, que no ha dicho, ahora ha cambiado de opinión. Antes decía que Rick tenía que tener todo el poder al suyo para hacer total clic. Bien, si queremos que Ricardana sea grande, Ricardana no es una bandera, simplemente un color, porque Ricardana es la gente que conforma la nación. Por tanto, Parece que el señor Navalny... Vaya, el marquesista le ha comido la lengua al gato. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Esto es lo que Va. pasa cuando se Señores, cuando se orden, privatizan orden. las cosas. ¡Orden! ¡Orden en la Privatización. sala! Orden, compañeros. Vaya.
Parece Ole. ser que ha Congresista, ha habido un comido Se le ha atragantado la polla del marqués por lo que... compañía, Pues, ¡Calas! compañía. Lo siento, compañeros, pero creo que ha habido una indiscomposición, un fallo técnico en los órganos estomacales de nuestro querido Navalny. No. Escucha, De modo que aquí lo que pasa aquí es que le han privatizado el micrófono y no se lo puede pagar. es posible también. Me están chivando aquí por el pinganillo de que, por favor, Navalny, cómprate un micrófono. Por lo pronto, tenemos unos minutitos para que pueda volver. Publicitaria estoy media. Si no está, pues... Yo diría de seguir con las preguntas, más que Sí. esperar a que él pueda responder más Sí. que otra cosa. claro, porque al Este- final su opinión tampoco es Señor importante, Calas, ¿sabes? Sí, quiero decir, Calas, Creo que debemos También aplicar. es que el pequeño Goy está desordecido y no escucha nada. No, Claro. ha dicho que sigamos sin él, lo acaba de decir por... Bueno, Vale. sí, no sé. Voy a pedir, Tiramos. voy a pedir por favor a los candidatos que no interrumpan cuando esté hablando alguno de los presentadores. Y En que- cuyo caso aplicaremos sanciones, Exactamente. que se traduce en menor tiempo de respuesta. Damos el martillo judeoficador. Correcto. Así que. Oh, Dios. Ahora, creo que me toca. Es mi turno para hacer preguntas. Exacto. Bueno, yo estoy más especializado en las áreas de la economía, de la gestión, de los asuntos de... Bueno, la economía es justamente la gestión de las cosas, ¿no? Su definición griega. Y bueno, pues yo he hecho unas preguntas más relacionadas con ese aspecto, con el comercio, con la industria y todo eso. Hay varias propuestas, pero creo que la más importante, y vamos a empezar con ella porque el tiempo de hoy es limitado, es el siguiente, que es... Ricardana, a nivel histórico, desde la primera gran Ricardana, la época del búnker y posteriores, han tenido grandes cambios en su modelo de desarrollo económico y social. Y eso incluye el modelo económico del Estado ricardano. Así que aquí lanzo una doble pregunta a todos los candidatos, que es la siguiente. La primera pregunta, que es: ¿con qué modelo económico o ustedes y sus formaciones gustaréis orientar al Estado ricardano y cómo se gestionaría la economía en el Estado ricardano? Y lo segundo es: ¿con qué teorías económicas o ideales están superditadas estas propuestas? O sea, ¿cuál es el origen de estas propuestas? Además de las propuestas, es el origen, el porqué y cómo lo justificaríais. ¿Qué sentido tiene para el Estado ricardano? Señor Calas, comience con su explicación, por favor. Bueno, primero que todo, mi sistema económico, más bien, mis proposiciones económicas no se pueden encasillar en ninguna de esas ideologías judeomasónicas de las que vosotros habláis. Yo propongo un nuevo sistema basado en las experiencias previas de Ricardana, donde el Estado controle la gran industria, pero sin dejar el pequeño emprendimiento, pero obviamente sin que los individuos busquen un beneficio, simplemente busquen su sustentación, ya que el problema de la economía es el beneficio, ya que el beneficio siempre acaba llevando a la envidia, el- la burguesía y sobre todo la corrupción y los monopolios. Por lo tanto, mi sistema se basa en que Ricardana debe tomar la gran industria para la remilitarización, pero vamos a fomentar la economía familiar, exactamente, la economía familiar, dándole a cada ricardano un pequeño trozo de tierra para que haga su pequeño cultivo y pueda vivir de él sin tener que depender de vender su fuerza de trabajo a, por ejemplo, el nuevo Calervo de turno, amigo de Navalny, por cierto, que le acabe esclavizando. Interesante formulación. Usted está planteando un sistema que, sin asociarlo a ninguno, porque como usted mismo dice, no se acopla a una idea como tal, está relacionado con un capitalismo de Estado muy orientado tanto a la industria militar, a la militarización, como a una sociedad agraria, ¿no? O sea, habla de una desamortización de las tierras, por así decirlo, y de entregársela
a las familias para que puedan autosustentarse. Es una propuesta muy interesante, cuanto menos. ¿Tiene algo más que aportar? Sí, que nos vamos a encargar de que en Ricardana no vuelvan a haber monopolios, ni burgueses, ni caciques, ni nada. Porque, como podéis saber, obviamente, en las filas del partido de Navalny, que le ha comido la lengua al gato, hay un antiguo cacique, bueno, antiguo porque lleva años en el puesto, pero ya sabéis que Niyazov lleva en Puerto del Rosario, vamos, desde el 60 o antes. Y ya habéis visto en mi periódico que ciertas investigaciones privadas han revelado datos asombrosos sobre sus Pero pequeños negocios. le pediría... Ah, bueno, vale, sí, no, siga. Y bueno, como ya sabéis, aquí el antiguo Leopoldo Martínez aprovechó su posición de dictador de Ricardana para no solo llevarnos a la ruina, sino darle ciertos beneficios a la empresa de Calervo, amigo de Navalny, como no. Como veis, el partido de Navalny y Navalny en sí mismo está metido en todos los chanchullos que hay aquí en nuestra nación. Interesante propuesta. Además, Bagdad es una fuerte posición, una fuerte posición de anticomunismo y también de, bueno, de anticaciquismo. Cuando ven interesante. Señor Odori, ¿qué propuestas, cómo respondería a la pregunta planteada aquí? Sí que se repito, bueno, ¿qué modelo económico plantea para Ricardana? ¿Y cuáles son las teorías o razones que sustenta esas propuestas? Bien, yo creo que Ricardana lo que necesita es primero entregar las tierras, como ha dicho Carlos, pero de manera distinta, porque la manera que él ha dicho es una básicamente comunista, y yo no comprendo el comunismo en Ricardana, ya que siempre ha fallado. Yo comprendo una manera mucho más efectiva, una más federalista, una que sería hacer una comisión, como ya puse en mi manifiesto, una comisión que se encargue de que cada ciudadano que quiera hacer un negocio pueda estar revisado, y si el negocio es funcional o aparenta que podría ser efectivo y que podría dar beneficio, lo que Calas al parecer no acepta en una economía, que es el beneficio, y con ello se podrían crear pequeñas empresas, porque lo que fortalece una economía es lo regional, es lo pequeño, y ya en eso nos pasamos. Y aparte de las teorías que hemos cogido, sobre todo, creo que la más importante es la de León XIII, el distributismo, porque creemos que deben existir las clases sociales, porque creemos que existe la jerarquía, más también entendemos que el pueblo merece que pueda ser presentado, que pueda presentar todas sus posturas, que pueda ir a una comisión y pueda presentar un negocio, sin necesidad de ir a un banco y que el banco le robe todo. Interesante propuesta Permiso para económica. hablar. Ahora se lo concedemos un momento. Interesante propuesta económica. O sea, usted plantea. Bueno, tiene los mismos objetivos similares a los de Calas, al menos a nivel de una reforma agraria. No orientada a un sistema tan. O sea, no una reforma agraria campesina, sino más orientada a la. ¿Cómo explicarlo? Más civil. Más de los ayuntamientos y bueno, planteó una comisión que permita que apoye. No entendí muy bien. O sea, su objetivo es la comisión es financiar o permitir pequeñas y medianas Claro, empresas. totalmente, porque claro, no podemos financiar cada proyecto, más se debe analizar, y esta comisión será de tecnócratas, de gente experta, y ellos analizarán, y con dinero del Estado financiaremos ciertos sectores, que podrán ser privados o públicos, dependiendo del objetivo de la empresa. Vale, me parece muy interesante. También me encanta cómo es la contraposición, ¿no? O sea, mientras que Calas plantea, bueno, una economía no de Claro, porque lo beneficio. de Calas No de, daría un un déficit momento, fiscal o sea, terrible. Ricardán ha tenido déficits y déficits terribles. Tenemos que hacer un presupuesto moderado, un presupuesto que se balancee, porque Ricardana lo que necesita es balancearse. Tenemos gobiernos que tiran de la izquierda a la derecha. Necesitamos superior a eso, superar las ideologías, ir por el bien de la nación, ir por lo que nos ha hecho grandes. comprendo. Antes de que hable el señor Calas, como el señor Navalny no está disponible, un pequeño, para dar un poco de aire al público, las propuestas de Navalny a nivel agrario, ¿no? Viendo que pues, todos los líderes comentan agrario, es un sistema de subastas, subasta pública, ¿no? De subasta las tierras,
Un sistema muy interesante, un tipo de desamortización que no se suele ver mucho, pero que se ha aplicado a nivel histórico en otros países que, bueno, ya desconocemos del día posterior, pero bueno, por comentarlo, pues, en España con las desamortizaciones de Mendizábal. Y pues a nivel económico, pues plantea un sistema bastante liberal capitalista, de privatizaciones, de agilizar la industria, eficiencia. Eso es un poco, y también de grandes obras de infraestructura. Lo comento no por defender a Bandi, sino para darle esa capacidad de presentar su idea, aunque ahora mismo no puede estar disponible. Ya después es por defenderla. Y ahora, señor Calas, usted quería dar una contrarrespuesta a Don Odoli, Pues ¿no? sí, pues sí, pues sí, sí que quiero, porque aquí hay una brecha increíble, vamos, pero del tamaño de cierta cosa que no me permiten decir. Aquí La suya no será. el señor Odoli, cállese, judío. El señor Odoli La suya no será. acaba de proponer una forma de distribuir las tierras de la que lo único que va a hacer es incrementar la corrupción, no un 100, no un 200, no un 300%, sino un 500%. Y si Y ya un había, 600 que usted quiere, y no, si ya no, había es que no corrupción, puedo. ya la va a haber más. ¿Por qué? Porque ha dicho, vamos a hacer una comisión. Y él ha dicho, tecnócratas. Pero ¿qué le digo yo a todos los presentes? Que este señor de aquí lo que va a hacer es una comisión compuesta por sus amiguitos, los amiguitos No de tengo su amigos, partido. señor. A Normal que no tenga diferencia de amigos, usted, normal que no tenga Orden, amigos, yo no me orden, he extraña, ideado orden, mi no me orden, extraña, partido orden, con orden en la ayuda sala. económica, porque no me Señor, extraña, señor El único Fergus. que puede, no me aquí el único que extraña. puede pelearse con aquí soy yo. Tengo piedras Señor, para los señor, que No, interrumpan. señor, déjame hablar, porque me señor ha Estoy tratado de hablando, tener amiguitos. señor, estoy hablando, oh, cállese. orden y silencio. Señor ¿Por, Fergus, por qué permita no te que callas? señor Calas, cállese. Permita, señor Fergus, que termine Calas de terminar su explicación y usted plantea una contrarrespuesta, por favor. Vale. Señor Calas, continúe. Bueno, pues aquí ha venido con su comisión, más bien yo le llamaría grupo de quedadas para tomarse unas frías ahí en Parque Doramas, porque otra cosa no van a hacer. Porque este grupito lo que va a hacer es darle tierras a los amiguitos de Odoli para que formen sus empresas y creen monopolios. No como yo, que le voy a dar tierras a todos los ricardanos sin pasar por un proceso totalmente ideologizado y totalmente lleno de corrupción. Por ello, yo digo que aquí el señor Odoli lo que está haciendo es venderos la corrupción como si fuera aquí una tecnocracia super chupi guay, que ya sabemos que la tecnocracia aquí no funciona. Vale. Por lo tanto, eso, que Eh, menos economía judía, más economía aria. Vale, antes de que el señor Odoli haga su respuesta, ya que hemos visto que el señor Navalny ha regresado, le voy a formular la pregunta que anteriormente no podéis responder, aunque ya No, pero es... hombre, déjame contestar, que si no perdemos el hilo. Bueno, sí, que el No, señor Él ya Odoli, siga. Déjala, Él ya ha déjala de tenido mal. su momento, ahora me gustaría contestar a mí. señor Odoli responda y ahora Porque a el mí se señor... me ha acusado de, al parecer, tener amiguitos, que si yo me llevo con empresas, que si no me llevo, más mi partido no ha tenido ni una sola ayuda económica. De hecho, se me ha ofrecido ayuda de países extranjeros y la he denunciado y la he expuesto, que fue de las centurias. Así que no tengo amiguitos, señor. Y mi trabajo es el de ser un servidor. Porque a diferencia de usted, yo no tengo ayuda de sionistas que han formado parte de caciques, porque les recuerdo que el doctor Lenin... No, es mi turno, señor. Señor Calas, Bulo, Le bajo mucho, bulo. es mi turno. No, a los bulos. No interrumpas. Si interrumpe otra vez, le tiro una piedra. señor A lo Calas, que voy. le tengo que El cerrar el micrófono. señor Helio, del que usted se ha enorgullecido, era el ministro de tecnología, que ya me dirás tú lo que hace con la tecnología, del marqués. O sea, un cacique. O sea, yo soy el que tiene amigos con caciques, con empresarios, y tú eres el que mete a un partido y lo idolatra a un jodido amigo de un cacique que fue ministro. Y yo soy culpable, ¿no? Anda, que usted no es muy listo, señor. Vale. Antes de que el señor Calas pueda responder al señor Odoli, preferiría que el señor Navalny haga su comentario de la pregunta que le voy a formular de nuevo, ¿vale? Que es la siguiente. Sin embargo, tenemos aquí un problema y es que el compañero Navalny no pudo defenderse plenamente y contestar de forma... No pasa nada. Si quiere omitir ese turno, pues seguimos a la siguiente pregunta. No, pero bueno, ¿desea responder la pregunta, señor Navalny? ¿O Sí, yo desea... respondo, que no me pueda defender igual, sí. ¿Qué ha dicho? Que yo responda a la pregunta que no me pueda defender. Sí, hágamela. Ok. La pregunta es...
¿Con qué modelo económico, su formación política y usted quisiera orientar desde Calán en la gestión de la economía? ¿Y con qué teorías económicas o ideales están supeditadas esas propuestas económicas? Bien, nuestro modelo económico, que cada uno probablemente sea el mayor punto de nuestra campaña. Este modelo económico está basado en dos patas, diríamos, uno que estaría basado en un corporativismo de Estado, siendo un modelo que podría ser como kemalista, en el que básicamente el Estado crea unas empresas capaces de suministrar a otras empresas, ¿no? Por ejemplo, crea la empresa de la electricidad hidroeléctrica, crea pequeñas empresas, por ejemplo, del grano, crea muchas empresas que le permiten financiarse y dar servicio a todos sus ciudadanos. Y después, la segunda fase es que haya un movimiento de emprendedores que busquen crear nuevas empresas para el país, crear más riqueza para el país y mejorarlo. Y que ellos empiecen a privatizar una parte de esos sectores para que puedan prosperar y puedan dar trabajo al país. También tenemos, de forma la creación, o sea, primero de una gran cooperativa nacional y después de ir esas cooperativas agrarias y, digamos, privatizarlas para que los trabajadores de esas cooperativas sean los dueños de las mismas. Entonces, teniendo muchas empresas compitiendo entre ellas, conseguimos que intenten mejorar su producción, intenten competir y al final la productividad y la calidad de vida de todos mejora. Es un poco el modelo que proponemos. Interesante propuesta. No se diferencia tampoco tanto de otras propuestas. Yo, pero yo, yo quisiera comentar algo porque. Sí, que yo primero, fiera. No, yo he hablado primero. No, Primero, No, pero orden. tiene Chicos, usted toda la chicos, razón, esto se moderador. puede arreglar de una forma muy fácil y siendo cariñoso con el compañero de al lado. Chicos, lanzad un dado. Lanzar Un un dado de dado 100. No, he hablado yo primero. Esto hubiera sido la vez aún, pero. No, No, lanzar. dado. Esto se arregla con un pulso de pulgares. Lanzar un dado. El que No pasa nada, he lanzado muchos dados. El que no lance dado le voy a obligar a escuchar 10 horas de un podcast de Leopoldo Martínez. Pero ¿qué dado? Un dado de 100. Sí, porque acabo de utilizar un. Da igual. Un dado de 100. En el chat de. Vale. En un tal llamado chat de voz que no sé lo que es, pero bueno. Bueno, compañero Calas ha lanzado un No, 21. quién sabe. Hostia, soy don. Calladito. Señor El Fergus. compañero Dolly tiene dislexia. Pero por fin lo ha hecho bien. No tengo. Vale, pues primero habla el señor La Fergus. suerte del judío. Yo quisiera preguntarle al señor Navalny muy humildemente, porque él se ha presentado al electorado como el candidato capitalista, el candidato del libre mercado, el candidato que va a llevar a la nación a no tener crisis fiscales. Y más en lo que ha hablado son cooperativas, son financiar sectores públicos, crear empresas públicas. Señor, yo entiendo que usted no sea popular entre las masas, pero eso de ir cambiando cuando le sale las opiniones, muy, muy, muy íntegro lo que es, no es. Con toda mi humildad, ¿no? No, pero es que lo Dolly, es que usted, claro, las campañas contrarias que son los ultracapitalistas, pues que en nuestra campaña, en nuestro manifiesto, ya se ve que esta transición al liberalismo la queremos hacer poco a poco y que también queremos que propietarios de ese capital privado sean los trabajadores en la mayor medida que se pueda. Entonces no hemos cambiado el programa, o sea, simplemente es una medida que ya estaba planteada y que he vuelto a explicar hoy, de cómo vas a aumentar el poder adquisitivo de las familias. Primero, con una intervención del Estado muy fuerte. ¿Por qué? Porque no hay nada. O sea, No estaba muy fuerte, joder. Somos del Estado y hasta que consigamos hacer que sus decisiones no más o menos mixto, el Estado también tiene que tener un papel muy importante. Pero cuando porque el Estado fuerte, después de 10 años de descentralizaciones, ha dado efecto, ¿no? Es que... Bueno, por favor, señor Fergus, ahora Navalny, ¿ha terminado la respuesta? Sí. Vale, señor Kalash, ahora hable usted. Bueno, aquí Navalny, como ya se sabe, lo que está haciendo es darle toda nuestra industria a sus amiguitos, ya sea el Marqués arriba, el Estado potajista a la izquierda, los Doba también abajo, ¿por qué no? Y a 4 personas más que están en las sombras, por ejemplo, Enrique Ardanain, probablemente Yo replicar con en el casino jugando al blackjack. Pero bueno, eso, que a mí me parece es lo de subvencionar empresas privadas, eso ya demuestra bastante. No es como el señor Odoli, que aún lo esconde un poco y, ¿sabes? Intenta colártela, pero sin que te des cuenta. Él ya va cara a la pared
cara al muro de piedra para chocarse y decir, bueno, sí, voy a subvencionar aquí a empresas privadas para que supuestamente compitan entre ellas, pero ya sabemos que eso no funciona, lo que va a hacer es básicamente que el 99% de nuestra población acabe trabajando en fábricas por un salario que no le da ni para subsistir y probablemente también va a traer el trabajo infantil otra vez a Ricardana, si es que nunca lo han quitado, porque ya sabemos que con Leopoldo Martínez los niños trabajaban hasta 10 horas al día o 14 si necesitaban un poquito más de producción. Pero eso, yo creo que el señor Navalny está a favor del trabajo infantil y también de subvencionar a mm, judíos y masones. Vale, interesantes comentarios, cuanto menos muy interesantes. Y ahora el señor Snake va a hacer una pregunta muy seria a todos ustedes, así que les voy a pedir, por favor, Espera, un momento. Orión. Bueno, Esto no es para hablar yo, esto no es para hablar yo. Es que Navalny quiere replicar. Oh, perdón, señor Navalny, replique. Sí, Vatican. El señor Calas primero nos está diciendo que hay que malo, que judío, que es el señor Navalny, que quiere el mercado. No se ha explicado en ningún momento por qué el mercado es malo. En segundo lugar, el señor Calas dice que le vamos a vender el país extranjero en nuestro programa. Pone claramente que lo queremos hacerlo con capital nacional. Es decir, que no haya ni un Guanche, ni un Sidrense, ni un de Ricardano Inc. que sea propietario de ningún capital ricardano. Sí, pero luego Entonces, los permisos para ser ciudadano, ahí lo que Señor sea. Calas, por Claro, favor, claro. Le vais a dar la silencio. ciudadanía Señor a Calas, mi abuela que señor vive en Calas. Pues esta cuestión se deriva en una sanción al compañero Calas por intervenciones reiteradas cuando no es su turno. Estará un tiempito sin hablar. en cuanto a la ciudadanía es que no hay una ley que lo regule, entonces ha sido lo que mandaba el presidente de la nación hasta entonces, es lo que ha sido nacionalidad. Entonces, también que con la constitución que haremos, ¿no? Que haremos cuando se consoliden las cortes constitucionales, habría que plantear cómo se considera la ciudadanía. Pero eso no estamos aquí debatiendo. Estamos aquí debatiendo es que me ha acusado de los países extranjeros cuando en nuestro programa queremos hacerlo con capital nacional, es decir, que la gente que está en el campo trabajando por una miseria, en vez de tener que ponerse un cojo a trabajar con él para poder comer, para poder cosechar toda la cosecha, pueda acceder a una cooperativa que le permita arrendar maquinaria, que le permita producir más barato y que no tenga que mandar a su hijo a las minas, sino que lo tenga que mandar al colegio. Tenemos otro punto de nuestro programa que es hacer un sistema educativo eficiente y un sistema educativo accesible para todos. Entonces, o sea, que el argumento de Calas cae por su propio peso. Antes de que, bueno, por favor. Esa es la siguiente pregunta porque si no vamos a estar en la economía bastante rato. Sí, Y a pesar de que es importante, no vamos a estar 40 turnos así. Vale, cierto. Señor, ahora, ojo, ahora el señor Snake. Un momento, Snake. Ahora el señor Snake va a hacer una pregunta muy importante, muy seria. Y les voy a pedir que por favor respondan con total seriedad a esta respuesta, ¿ok? Señor Snake. Bueno, primero a todos, voy a presentarme. Soy aquí un enviado de mi gran jefe Slatko Horvat. Me llamo Walter Stepan Sebastián Darillo Marjanovic. Soy uno de sus fieles soldados. Y bueno, traigo aquí una serie de preguntas y ahora mismo voy a decirles una de ellas. Esto va para todos, por cierto. ¿Ustedes qué piensan hacer con el desastroso y repelente gueto de Nueva Sion? ¿Ah? ¿Qué piensan hacer con él? Respondan. Bueno, supongo que me toca a mí, Sí, porque tú eres primero en el primero, sí. orden, sí. Nueva Sion, pues primero que todo, me parece que Nueva Sion no sirve de nada, no hay nada en ese sitio. Lo único que habrá son 4 judíos que deberán ser relocalizados en ciertos lugares que les servirán para eh, su habitación, sí, sus viviendas. Ahí les daremos ciertas viviendas acorde con sus necesidades, guetos, necesidades. Y pues entonces, sí, nos encargaremos de innovación, lo vamos a demoler. Lo demoleremos, sí. Y una vez demuelen Nueva Sion, que era en esa zona. En esa zona había una presa, quiero recordar, ¿no? La presa la vamos a demoler la vamos a aprovechar para conseguir energía para nuestras fábricas y
poder financiar así, sin tener que recurrir a entes privados que suministren energía, nuestras... bueno, vamos a poder suministrar energía a nuestras fábricas para la Total Krieg, porque tenemos pensado destinar el 50% de nuestras fábricas o el 75% si es necesario para la producción de armamento. Así que bueno, ¿pensáis arrebatar esa presa de las garras judeocapitalistas de... ¿Cómo era? Calervo o algo así, ¿no? Sí, Calervo, ese masón, Sí. ese judío, sí, Entonces, le vamos a quitar todo. entonces usar esos recursos para vuestras conquistas. Efectivamente, usted Muy sí bien, que muy bien. sabe. Muy bien. Más tarde, en otro momento, hablaremos sobre la Total Krieg, algo que posiblemente, algo que te gusta mucho al parecer. Me pone. Si me lo permite, sigamos con el siguiente, el Odoli. Bien, por lo que me han dicho por el Penganillo, la ciudad de Nueva Sion tiene una presa y eso a mí lo hace una ciudad bastante provechosa, al fin y al cabo. Puedo hacer, Y antes de que sigan, tengo que hacer un comentario porque está viendo que tienen corrección. La presa de Nueva Sion está en un estado incierto, porque desde el accidente que hubo hace ya un año y pico, en 1963, con el desparrame de la presa y el abandono de Calervo Industries de Caldana, esa presa, primero, no está en un estado incierto, no sabemos si está o no está, es la presa de Schrödinger. Y número dos, que es muy importante también tomar en cuenta, está desparramado, o sea, para reconstruir eso, si es que sigue estando ahí, se necesitaría una grandísima inversión. Eso lo dejo como un dato importante porque hay mucha falsa información respecto a que la presa sigue ahí y está en un estado más bien incierto. Ahora, prosiga. bueno, con esta nueva información de la que doy gracias, he comprendido que si la presa puede, ya de por sí está incierta, pero si la encontramos o si hallamos el estado, mejor dicho, comprendo también que Roma no se hizo en un día y que las grandes inversiones no se hacen de una vez, como las apuestas. Así que según en mi administración será un financiamiento moderado con el tiempo para que ésta se pueda recuperar sin tener que gastar un montonal de dinero, que al fin y al cabo se podría aprovechar para el ejército, la diplomacia o la propia economía, que la tenemos que rehabilitar. Y sobre la provincia de Nueva Sion, como ya he dicho en mi manifiesto, planteo federalizar y por tanto creo que no debe dejar de ser un gueto, ¿no? Porque un gueto va en contra de la libertad de nuestros ciudadanos. Y creo que se debería crear una nueva provincia que se deberá hablar con los líderes provinciales, obviamente, para reavivar la economía y la política de ese lugar, como vamos a hacer en toda la nación. Porque es lo que hacemos, federalizar. Entonces, en ese caso no le importa tener judíos en el país. Yo soy el presidente de los ricardanos. Yo no soy ni presidente de judíos, ni de centurianos, ni de letones, ni de marquesistas, de ricardanos, a diferencia del que se cree ario y el otro que se la está chupando a varios políticos a la vez. Demasiado... No sé cómo decirlo, me he olvidado la palabra. Demasiado fuerte es declararte ya presidente cuando aún no lo eres. Aún esperemos a las elecciones. Hombre, yo voy a ganar. ¿Are you sure? Yo no dudo. A diferencia de los otros dos, yo no dudo mis capacidades de gobernar. Vengo de una familia. Bueno, si quiere hacemos una pequeña apuesta a ver si ganas o no. No, yo... Para eso, para los marquesistas, que se lo gastan todo el dinero Pero público en dejan apuestas. hablar entre judíos Yo y tengo que enviar el sigan... dinero. Compañía, Ya sabes. deberemos adelantar un poquito, girar un poquito la marcha. Por favor, que responda nuestro compañero Navalny. Bien, con respecto a la situación de innovación, yo creo que es una ciudad, ha dicho que la ciudad, eso es mentira, o sea, ha sido un gran foco industrial de nuestro país hasta que, bueno, el trágico intento de asesinato de Calero y su posterior huida. Yo creo que Nueva Sion, como todas las ciudades de Ricardo, hay que reconstruir y transformar en una ciudad moderna. Al igual que Chiquitistán, según el marqués, la ha demolido y no ha dejado a la gente
residente en Chequiristán que está desplegada en el frente, volver a su casa. Entonces nosotros creemos que para mejorar la economía de nuestro país, para mejorar la calidad de vida de nuestra gente, tenemos que diversificar la población. ¿Por qué? Porque una población muy concentrada en unas ciudades genera escasez de muchos bienes, genera una falta de propiedad, porque tienen que vivir en menos espacio, mucha gente concentrada en piso, no tiene la misma propiedad que puede tener en el campo, en una ciudad más pequeña, y, y por ello, si creemos que tenemos que reconstruir la ciudad. Tenemos que diversificar la población, tenemos que hacer que se esparza en más ciudades. Por eso queremos conveniente hacer de una ciudad moderna y en Chequiristán reconstruir y diversificar la población para que puedan ser medios propietarios de sus medios de producción. Por otra parte, concentrar población en una ciudad, como puede ser el 34, no es conveniente en la situación actual. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay alcantarillado público en la mayoría de ciudades. No hay una forma que nos permita asegurar la salubridad de toda la población. Por ello, estamos en este caso con Odoli, en el que hay que federalizar la nación y hacer que cada ciudad pues tenga una población consistente y que tenga una capacidad de nuevo gobierno. Maravilloso. Claro. Vamos a agilizar los procesos, así que por ahora las réplicas no vamos a hacer. El señor Nerunsky deberá tener su siguiente pregunta, así que por favor formule a los candidatos. Bueno, compañeros, vemos que estas rondas de preguntas son un tanto cargosas, pesadas. Por tanto, yo intentaré ser algo raudo sobre esta tarea. Muy bien, se habló antes sobre el tema judío, se habló también sobre el tema, bueno, pues, esa anterior pregunta, sobre el tema de la economía. También han mencionado influencias extranjeras. Sin embargo, pocos han hablado sobre el actual marco de gobierno. Provisional, cierto es. Pero la pregunta es, ¿qué perspectiva tenéis sobre el juego al que jugamos en este tablero, la democracia? ¿Quién plantea cambiarla de forma radical o quién plantea codificarla o defenderla en una nueva constitución? Que esa es otra pregunta. ¿Qué constitución buscamos? ¿Qué constitución busca cada candidato? Nuestro querido compañero Calas debería ser el primero en responder. Antes de que el señor Calas hable, voy a poner 1 minuto y medio por candidato para que hablen. Y lo tengo aquí cronometrado, así que desde el momento en 3 segundos tendrá 1 minuto y medio cada candidato. Pues avisaré cuánto. Diría para hablar. incluso 2 minutos, pero bueno, sí, 1 minuto está bien. 1 minuto y medio, 1 minuto y medio, 2 minutos, depende. Que comience en 3, 2, 1. Hable, señor Calas. Bueno, pues sinceramente mi modelo de constitución será obviamente una constitución centralizada. ¿Por qué? Porque la historia nos ha demostrado que todo esto de confederaciones, desde las confederaciones hasta aquellas autonomías de Leopoldo Martínez, que en realidad nunca fueron autonomías, solo la de Spagnalia, porque estaba el rebelde masón de Ademile, que bueno, que en paz descanse, ¿no? Porque mira que está bien muerto. Entonces mi constitución se basaría en el centralismo. Centralizaríamos el poder en Ricardana, en la región de Ecuestria. Eliminaríamos por completo la autonomía de Puerto del Rosario, ya que eso ha demostrado que lo único que hace es crear una élite local que está totalmente aislada del gobierno central. Y volveríamos Puerto del Rosario una zona especial comercial y militar. Y bueno, el resto sería pues básicamente el poder legislativo por un parlamento del Reich. Luego tendríamos poder ejecutivo al Führer, que bueno, sería pues como el rey en ciertos antiguos reinos parlamentarios. Y luego tendríamos el poder judicial, que estaría compuesto por... Perdone por interrumpir. Entonces, ¿se podría catalogar su forma de gobierno como un reino parlamentario democrático? Nunca seremos un reino, siempre seremos un Reich. Pero Bueno, puede que sí, podríamos calificarlo como parlamentario y democrático, que esas son palabras que os gustan mucho a todos, ¿a que sí? Y pues el poder judicial, Sí. como ya se ha dicho, como dije yo, porque yo estuve en las universidades, no a diferencia que el resto de candidatos, pues obviamente aplicaríamos el modelo propuesto aquel día, que fue que todos los más grandes intelectuales de cada universidad ricardana, que sean fieles a nuestra nación,
compongan un poder judicial, ya que ellos son los cerebros de nuestra nación, y en vez de ser elegidos por supuestos méritos que son bastante, digamos, desconfiables, ¿Cuánto tiempo, Orión? Pues le queda al pues señor eso, Calas 10 segundos. pues eso, pondríamos a las mentes de la educación pública. Y esa sería mi constitución. También legalizaríamos la marihuana y también prohibiríamos a... l- también prohibiríamos esto, Nos pues... quedamos con la duda, no sabremos. ahora que el Pues Yonki ya No Nos ha sabremos. hablado. lo sabréis si me votáis. Lo sabremos en el próximo capítulo. Bien. Nuestro Ahora, compañero Odoli puede preguntar, compañero Orión. eh, ¿Puedo comenzar? No. en 3, señor Calas, silénciese. 3, 2, 1, dispare. Bien. Mi material de gobierno es simple y codificado. Creemos en la democracia y en la república del orden. Con república no pienso quitar a Ricardo, más entiendo que para que un gobierno funcione debe ser vía república, como es en griego la cosa pública, porque servimos al pueblo. El pueblo es lo público, al fin y al cabo. Por tanto, mi material de gobierno es uno federal, uno que expanda las regiones, uno que las haga democracias. Y por tanto, me planteo crear gobernaturas democráticas, que se escojan a los gobernadores, que se escojan a los legisladores, que todo se escoja. Que lo que falta en Ricardana es eso, referéndums democráticos. Referéndums para los legisladores y los gobernadores. También una de mis políticas que pienso plantear y proponer en el Parlamento cuando estemos es la de los referéndums. Creo que se deben crear referéndums para los gobiernos, que cada 5 años un gobierno, si el pueblo quiere, pueda tener un referéndum de popularidad y si el pueblo decide, que caiga. Porque no hay nada más democrático y más civil que un gobierno que caiga, ya no por vía elección, por referéndum. Y sobre demás materias internas, los jueces pienso que sean los más experimentados. El Ejecutivo debe ser liderado por un presidente, que a su vez estará coordinado con Ricardo para que todo se lleve de manera lógica. Y el primer ministro, obviamente, se escogerá democráticamente igual que el presidente. Es una república del orden, es lo que planteo. La única república funcional y la única que se mantendrá, la del orden. Por Maravilloso. tanto, se podría decir que es una república federal en la que se elige tanto al Parlamento como al presidente. Totalmente. De manera Maravilloso. directa, sin votos indirectos de parte de los parlamentos, porque eso es lo que buscan los caciques. Maravilloso. Me encanta esta proposición. Es curioso cómo los dos primeros candidatos, pues bueno, no se salen del marco democrático. Es algo que, bueno, a la vista de los tiempos presentes ahora mismo, quién sabe qué cambiará en el futuro, pero por el momento vamos a estar tranquilos sobre la estabilidad del Estado ricardano en términos democráticos. Nuestro compañero Navalny puede responder en 3, en 2, 1. Muchas gracias. En primer lugar, nuestro modelo de democracia es, o sea, el señor Rey que va a moderar el Parlamento, va a moderar la política. Pero Le dio un Vaya, pío cardíaco tengo al parecer, pobrecito. otra indisposición estomacal, vaya, la diarrea pega duro. Dice el Sin compañero duda, Navalny. sin duda parece que el buffet libre del día electoral no lo ha cocinado el mejor chef. Me da que no. Sin embargo, el compañero Navalny se ha ido un momentito del baño, corriendo a puntillas. Vaya por Dios, una gamba en mal estado. Madre mía, Calervo, ¿qué ha hecho usted con las gambas? Ha envenenado a uno de los candidatos. Jopelines. Pero a mí creo que muchas asociaciones de consumidores van a estar muy enfadados. Vaya por Dios. Si Sin alguien embargo, puede leer su programa de gobierno, seguimos. por lo pronto seguiremos con la siguiente pregunta. No sé qué piensas sobre la propuesta que le he dado ahora mismo, compañero Orión. Más que nada para darle un contenido a este debate. Claro que sí, y de hecho creo que respecto a la pregunta de la Total Click y los métodos y las formas, sería una pregunta muy interesante de las suyas, la cual plantear los candidatos. Sobre todo. Por tanto, compañeros, en tanto que esperamos al compañero Navalny, enunciaré la próxima pregunta. Se ha hablado sobre que la Total Click es una idea que ha sido resucitada al mismo tiempo que lo fue Ricardo.
Entonces, la cuestión, tipo, existía anteriormente, aún después de su muerte, pero no con la misma fuerza. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo planteáis seguirla en la práctica? ¿O en realidad es algo necesario? Es algo que os pregunto primeramente a vos, Kalash. Bueno, pues como sabemos todos, Krieg, guerra de alemán. Pues eso, Krieg, guerra en alemán. Total. La guerra total comprende la totalidad del todo para llevar a cabo la guerra. Por ello, proponemos tanto métodos diplomáticos, que ya hemos estado perfeccionando desde la cúpula de mi partido, a métodos obviamente militares, porque serán necesarios, por ejemplo, para invadir las centurias. Entonces, pues Un momento, ¿está insinuando invadir nada más las centurias? invadiremos las centurias, claramente. Esto es un mensaje para usted, servilleta. Le vamos a invadir. Duras declaraciones. Prosiga. Durísimas. Y pues eso, llevaremos a cabo la Total Krieg. Pondremos la industria a toda máquina para fabricar armas y nuevo armamento para poder armar a nuestro gran ejército nacional. Pero obviamente sin pasar, a ver, si podemos hacerlo de la vía diplomática, no vamos a ser unos salvajes, vamos a hablar como personas, como hombres, como arios. Y vamos a, pues, dialogar y llevar a acuerdos, porque al final nuestro fin va a ser que el antiguo territorio de la primera Ricardana esté en el mapa bajo el color de nuestro estado. Por ello, pues sí, la Total Krieg la vamos a llevar por cualquier método, no como los, ¿cómo decirlo?, blandurrios de los federalistas que dicen que no a la guerra. O directamente Navalny, que lo que quiere es vender el culo al marqués y no quiere ni siquiera pensar en la Total Krieg, solo quiere pensar en 10 chuparse al marqués segundos. por todos los lados que pueda, porque él quiere que se la meta al marqués. Oh marqués, sí. Final de la Bueno, intervención. después de Gracias hacer por esta vergüenza intervención. pública en televisión nacional del señor Calas, yo proseguiré. Mi Total Krieg no es una de guerra, es una Total Krieg diplomática. Y con ello planteo la Unión Germán. Comprendo que Ricardana, para dominar, para poder tener aliados en el yermo y poder superar la situación que nos abarca ahora, debe ser diplomática. Debemos crear una alianza, una unión, una economía conjunta con el yermo. ¿Por qué? Porque con ello podremos mantener un control. Podremos mantener un control y podremos asegurar que nuestra estabilidad económica bajo una unión económica, militar bajo una unión militar y diplomática bajo una unión militar está asegurada, sin necesidad de guerras ni de muertos, solo de labia y de buenos tratos, que es lo que falta aquí, que solo la gente quiere crear caos y muertos, Perdone por y los interrumpir. hombres razonables queremos tratos, paz. No, compañero Dolip, perdón por interrumpir, pero esto no sería la perpetuación del status quo que estaba utilizando Ricardana antes del desastre feudal. La diferencia es que antes Ricardana no la gobernaba yo. Esa es la simple diferencia, que antes los ricardanos no tenían a alguien que sabe hacer tratos. Yo sé hacer tratos y sé hacer buenos tratos para el pueblo. Y con ello me basto y me sobro. ¿Y qué ejemplo puede mostrar sobre eso? Ninguno. O sea, no, hombre, a ver, si usted quiere hacer el ejemplo ¿Qué de estar ejemplo puede reuniendo en usted televisión mostrar nacional, sobre la diferencia entre usted y el otro? puedo dar el ejemplo de que voy a venir de familia, ¿no? Al fin y al cabo, que mi familia es lo que me lo ha enseñado todo. Durante la época de era Yamono Doli, mi padre, se hicieron tratos, aunque he de criticarlos por toda la sumisión que se hizo, pero se hicieron tratos realmente fractuosos con la Unión Germal. No, la Unión Feudal, perdón. Y de hecho, gracias a eso, pudimos tener cierta paz en el yermo, hasta que llegaron los marquesistas con el difunto Rommel, sí era Rommel, a intentar hacer un golpe de Estado. Y con ello hubo otra guerra civil que fue solucionada bastante fácil por mi padre. Pero a lo que me refiero es que me viene de familia la labia, me viene de familia lo de poder negociar tratos. De hecho, he llegado a conocer a gente de la Unión Feudal que ahora ya no gobiernan porque están hechos mierda, pero ya tengo práctica con ello.
sé lo que es hablar con otro gobernante y poder ofrecerle un trato que no se podrá rechazar. Y también sé cómo organizar alianzas contra el marqués, como hizo mi padre en el 59. Señor O'Donnell, le voy diciendo que ya se ha terminado el tiempo. No, me así que parece bien, pero hombre, me han pedido experiencia y yo les he dado experiencia. La familiar. Gracias por la Ahora, intervención. La cuestión ahora es la intervención de Navalny. Sin embargo, puedo escuchar desde aquí que sus cólicos y sus experiencias postraumáticas en el váter no están siendo fructíferas. sin duda, creo que las ventas de gambas este año van a ser bastante bajas. Igual que los votos Benditos de Navalny. sean sus nalgas. Por lo tanto, Ya está, ha llegado, parece que... Así es, a ver. podemos ver a Navalny corriendo con el papel higiénico en el pie. Oh, Dios santo, por fin se ha puesto en el atril. Señor Navalny, por favor. haga la pregunta Navalny, Perdona, es señor. que me he comido una almendra. Navalny, mire, la pregunta es la siguiente. Bueno, si quiere responder la Bueno, para anterior, vaya. responder a la primera anterior, ¿vale? Respecto a la democracia, proponemos una, digamos, representación total. ¿Qué quiere decir esto? Los buenos ricardanos anteriores han tenido legitimidad porque prometía una cosa y al llegar al poder hacían otra. El pueblo no podía votar entre medias, entonces, si no podía decidir lo que pasaba entre medias, se elegía un dictador cada 4 años. Lo que proponemos es una reforma integral de eso, haciendo que la democracia directa sea una realidad en nuestra nación, pudiendo que bien por vía parlamento o por bien vía firmas se pueda convocar un referéndum nacional acerca de una ley, una reforma constitucional, cualquier cosa, y que sea vinculante. Y por ello, eso nos da una democracia real, una representatividad total, una democracia, digamos, un estilo helvético, que nos permitiría evitar pues todos los problemas que hemos tenido en democracia. Por otra parte, queremos un Estado federal. ¿Por qué? Porque es que, como se ha mostrado, el federalismo es lo más conveniente. Porque si os fijáis en el puerto del Rosario, aunque cada vez dice que es un cacicazgo, nos damos cuenta de que Puerto del Rosario ha sido la región más próspera de la Ricardana. Mientras el resto de la Ricardana se hundía en la miseria y en la guerra, Puerto del Rosario ha sido una nación que ha creado Perdone genios por arcos. interrumpir, compañero Navalny, pero eh, democracia directa y federalización, ello no incurrirá en una incipiente inestabilidad. Y por otro lado, quisiera puntualizar de que Puerto Rosario, al no estar alejada de los conflictos, no sería lógico su abundancia y prosperidad. Por favor, continúe. Está claro que, además de la federalización, Puerto del Rosario es rica porque se alejó de los conflictos. Pero es que también está Espagnalia. Espagnalia, o sea, sí que era un feudo, digámoslo claro, era un feudo. La familia Espagnala hizo que fuera el mayor productor de trigo de toda la Albania, que fue una familia bastante próspera, aunque estuviera en el epicentro de la guerra, o muy cerca de la guerra. Y esa federalización, esa competencia entre regiones, esa competencia entre el Estado y la región, es lo que ha generado toda esa prosperidad. Y me ha preguntado otra cosa, señor Ned, que La siguiente cuestión, la siguiente pregunta, era sobre la Total Creek. Verá, la Total Creek es una idea que ha sido resucitada al mismo tiempo que lo fue Ricardo. ¿Cómo planteas entonces seguirla en la práctica? O, por el contrario, si es algo necesario. yo creo que es algo que no es necesario. Primero, porque quieren una Total Creek, mis contendientes, pues quieren una Total Creek, vale, ¿cómo va a conseguir una Total Creek con un país realmente arrasado, sin industria, con la población mermada? Eso es imposible. Para empezar, tendría que reconstruir la economía. Y como hemos visto, las formas que él propone son ineficientes totalmente. Segundo punto, nuestra nación no necesita más guerras. O sea, estamos estructurados por la miseria y es que además no es conveniente, porque es que ya muchas naciones diplomáticamente se puede conseguir mucho más. No es necesaria la guerra. Muy bien. Con esta contestación nos contentamos con que Navalny haya podido volver. Es algo de grata sorpresa y grata gratitud. Seguimos con la siguiente pregunta. Estamos en una dinámica en la que, para agilizar el proceso y darle contenido, estamos incurriendo a mis propias preguntas y luego, en caso de que hubiese tiempo, seguiremos con el resto. Por tanto, me debo disculpar con nuestro compañero Snake y con nuestro compañero Orión sobre ello. No hay ningún problema, ninguna problemática. Pero, de hecho, viendo que con la pregunta económica hecha anteriormente se han respondido varias preguntas mías, creo que lo ideal es
que dentro de 15 minutos terminemos con todas las preguntas, a menos que Snake quiera decir algo, y terminar este debate electoral el día de hoy. De acuerdo, pues entonces deberemos ser un tanto raudos. La siguiente pregunta tendría que ver, tipo, se ha hablado sobre economía, se ha hablado sobre influencias, sin embargo, no se ha hablado sobre el tema religioso. Sí sobre poner a Ricardo como un elemento pues, religioso y demás, pero no sobre el resto de religiones. Por tanto, Ricardano antaño era en su mayoría católica. Sin embargo, el panorama religioso, tanto nacional como yermal, ha cambiado de forma extrema. De forma honesta, compañeros, ¿qué futuro religioso predicáis, queréis para Ricardana y qué vais a hacer para ello? Compañero Calas. Bueno, pues empezando por todo, a mí la religión, digamos que me va y me viene. Yo, la verdad, no soy muy religioso, pero sí que es verdad que ante todo soy ricardano. Por ello, yo digo de dejarnos del cristianismo, que dice que tenemos que ser todos amigos de todos, y eso lo único que hace es volvernos unos esclavos, como ya dijo muchos pensadores revolucionarios del siglo XIX. Pues yo creo que deberíamos de olvidarnos del cristianismo, que aparte es la Iglesia, como ya sabéis todos, es la entidad más corrupta del yermo y está ligada a secesionistas y, no veáis, a industriales que esclavizan niños y también al marqués, que es Manuel Marqués. Y pues eso, la religión primero del Estado, yo la eliminaría. Lo que pondría sería más bien eh, digamos que enseñarle a los niños y también a los adultos algunas veces, porque parece que se les olvida los valores que definen la nación ricardana, que son la Total Krieg, Ricardo, y el autismo, porque el autismo es bueno. Entonces, pues eso, yo sobre la religión empezaría por enseñarle los valores ricardanos a los niños y hacer un Estado completamente no laico, sino en contra de todas las religiones que atenten contra nuestra integridad y nuestros valores y que nos pongan al nivel de Perdone por la los interrupción, mosquitos pero o las hormigas. entonces usted está sugiriendo ateísmo de Estado. Efectivamente, yo aquí propongo ateísmo de Estado. Yo lo que propongo es reemplazar la religión por valores, que es lo que debería hacer toda persona que piense en su nación. Terminada la contestación, bueno, ha sido un punto radical y original, sinceramente, es algo que no me esperaba sobre el compañero, bueno, sobre los candidatos. De forma que seguimos con el siguiente candidato, compañero Dolly, Sí, 3, vale. 2, 1. Bien, sobre la cuestión religiosa, bien sabéis que mi padre fue papa, así que os podéis imaginar mi inclinación religiosa, que para nadie es sorprendente, es el catolicismo. Y a diferencia del señorito Calas, que al parecer cree que los valores nacen de la nada, más los valores nacen de los principios, que los principios nacen de las religiones, y los principios crean los estados, porque un estado sin principios es un estado que usted lo que plantea es caos, y creo que a nadie de aquí le interesa el caos. Yo planteo que Ricardana debe siempre tirar por su raíz religiosamente ricardana, el catolicismo y a Ricardo. Porque al fin y al cabo Ricardo es santo, como dijo perdóneme, la Iglesia Católica Ricardana, Germán. Así que yo lo que propongo es mantener el cristianismo como parte fundamental de la cultura ricardana y parte del Estado, pero también representar a Ricardo como lo que es nuestra unión, nuestra figura cuasi divina, que obviamente no se puede asemejar a Jesucristo, pero ha hecho mucho por nosotros. Por tanto, mi opinión es eso, un Estado que represente tanto el cristianismo como a Ricardo, que es lo que nos hace nuestros. Los principios, lo que le falta a Calas. Perdóname la intermisión, pero ¿no existía una religión, una creencia que se consideraba intrínsecamente ricardana llamado baronetismo? No sé muy bien cómo se llama. Baronetistas, sí. De hecho, mi tío luchó con ellos, pero no estoy interesado en religiones que adoran a un caballo con polla, así que no estoy interesado en fortalecer ese tipo de religiones. Muchas gracias. Muy bien, contentos con esta intervención. Seguimos con el tercer candidato, Navalny, en 3, 2, 1.
Muchas gracias. En cuanto al tema religioso, promueve una libertad de culto. Es decir, que todas las religiones sean aceptadas, porque realmente es algo del credo de cada persona y no como que no hay una identidad religiosa. O sea, la mayoría es católica, pero no hay una identidad religiosa asociada al Estado. Y creemos que no debe ser así, porque cuestiona la libertad individual de cada uno de nosotros. Por otra parte, si alguien quiere formar un culto en torno a la personalidad de Attic, puede hacerlo en nuestra nación sin ningún problema. Ahora bien, como hemos visto en los últimos días, ha proliferado la creación de sectas religiosas. Nuestro programa eh, ¿cómo se llama? Digamos, incluye, o sea, tiene en cuenta esta realidad. Por ello, el catolicismo religión de Estado. No imponerlo por otras religiones, sino para dirimir lo que es religión de lo que es secta. También para prohibir cosas que son nocivas para nuestra nación o para la humanidad, como por ejemplo el canibalismo ritual de los guanches. Eso no puede ser permitido aquí. Una vez al mecánico sí es permitido, pero esos tipos de rituales no. Y es por ello que nos hace. Entonces sugiere luchar y religiosamente contra los caníbales, contra los adeptos al No, mecánicos. no, 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 no. Lo que yo digo es que ciertos ritos no van a ser permitidos en nuestra nación. Por ejemplo, el Tibio. ritual del canibalismo ritual no va a ser permitido. Maricón. La religión en general no. La religión en general, Por nosotros favor, la verdad compañeros, si interrumpen a nuestro compañero Navalny, tendré que sancionaros de nuevo y incluirá un menor tiempo de respuesta. Por favor, Navalny, siga. Vale, muchas gracias. Por ejemplo, transmisiones, todas tienen presencia, que pueden tener presencia en nuestra nación. Otra cosa es los ritos que se hagan, que podemos designarlos como nocivos, ¿no? Por ejemplo, el canibalismo ritual de nuestra nación no tiene cabida. Es por ello que sí haremos libertad de culto, sí queremos libertad de culto, pero con ciertas restricciones. Eso es lo que proponemos, básicamente. Muchas gracias. Comprendo. Entonces, lo que quiere es descafeinar algunas religiones que puedan considerarse contrarias a los intereses ricardanos. Es una posición, bueno, presente a lo que hemos visto aquí. Una tercera opción, una tercera vía. Me encanta ver que hay disparidad y diversidad en esta cuestión. Es algo grato, pues al final, de pensamiento. Compañeros, gracias por estas intervenciones. Pues, proseguiré pues, con la siguiente pregunta. Veremos. El porvenir de Ricardana ha estado plagado de intervencionismos extranjeros, sean en apariencia buenos o en puñales sombríos. Por tanto, hemos visto a lo largo de la historia que dos entes han sido catalogados como intervencionistas. El Zaguanche tiene una larga historia sobre ello, tanto de hace años como actualmente, y el Estado Doba más recientemente. Por tanto, os pregunto a los candidatos qué posturas o medidas deberíamos aplicar respecto a esto y qué deberíamos, por así decirlo, filosofía o pensamiento adoptar a estas intervenciones y demás. Compañero Calas, en 3, 2, 1. Pues está claro que este control extranjero de nuestras tierras debe acabar ya. Y eso no solo se hace diciendo, ay, sí, bueno, vamos a ser un poco independientes diplomáticamente. No. Aquí necesitamos una independencia política y económica total. Pero yo propongo la autarquía y cargarnos a todos los miembros, bueno, todos los agentes extranjeros que puedan haber tanto en nuestro gobierno como en la administración civil, como en cualquier lado. O sea, cargarnos a los espías que tengan los países los otros países en nuestro estado. Y pues esa creo que es mi postura sobre la influencia extranjera. De hecho, bueno, los DOBA, yo diría hacerles incluso el revés y, bueno, no tanto, sino que para que no influyan en nosotros, digamos eh, que se unan a nuestro Reich, obviamente sin, bueno, dándoles un poco de libertad y tal, ¿no? Porque es lo que necesitan, pero obviamente sin que ellos vengan aquí a decirnos cómo tenemos que vivir, ni que se metan en nuestra política. Pero bueno, eso como veis es una medida diplomática para la Totalkrieg, para que veáis que no todo es guerra, aunque debería serlo, pero no todo es guerra. Y pues eso. Y la autarquía es importante porque, como ya sabéis, quien controla la economía controla todo, así que
como nos permitamos un poco de libre comercio como el que propone Navalny, que ya sabemos que, bueno, que es un satélite del Marqués, eso está claro, lo sabe todo el mundo, ¿a que sí? Pues eso, como es un satélite del Marqués, pues él quiere libre mercado para que venga el cártel, que es un ente económico muy fuerte y pues básicamente se apodere de todo. Pues eso, nosotros no vamos a permitirlo y vamos a usar nuestra industria nacional, lo vamos a revivir y nos vamos a convertir a la autarquía. Bueno, Comprendo. esas son mis Bueno, propuestas para eliminar totalmente, por completo, la corrupción y las influencias extranjeras. me ha sorprendido el hecho de que, bueno, pues eh, adopte un concepto tan extremo como es la autarquía y otra incluso opción más radical que es la de aliarse con los Doba. Se supone que intervinieron en el estado ricardano. Sí, bueno, pero si se nos ayudan y no la lían mucho, yo creo que les podemos perdonar porque no son como el Marqués que lleva años y años. Eso fue una vez que, bueno, que igual sí que se les puede perdonar. A ver, que tampoco es que no son blancos, no como el Marqués, que ya sabemos todos que es color conguito. Comprendo. Entonces, seguimos ahora con nuestro compañero Odoli, por favor. Sobre la cuestión internacional, sobre las injerencias extranjeras, yo comprendo a la Unión Normal como la solución, la única viable. Y sobre la cuestión de los guanches, si quieren venir, que vengan, que presentaremos batalla. La presentamos en el 55, en el 53, en el 59 la seguiremos presentando. Porque a los políticos de Mica Laña no se nos compra, a nosotros se nos mata antes que comprarnos. A mi padre, a mi tío, nadie. Uno se suicidó y al otro lo mataron, porque aquí nadie nos compra. Sobre la cuestión DOBA, he podido hablar con oficiales sobre el Estado y me parecen gente bastante respetable, gente con la que se podrían hacer tratos, con la gente que se podría hacer uniones ya económicas, ya sean militares. Comprendo que son gente tratable, gente que se puede hablar con ellos, a diferencia de los guanches, que son una panda de borregos y monos que no saben nada más que ponerte bombas en el despacho, cosa que yo nunca entendería de hacer. Así que, por tanto, comprendo que los guanches deben ser erradicados y esclavizados y los Doba deben ser tratados como personas corrientes. Vaya, es curioso cómo tiene una visión compartida con el compañero Cala sobre la cuestión DOBA y una hostilidad curiosa contra, bueno, curiosa y vieja respecto al estadounidense. Yo, a los guanches, comprendo, o podría comprender, mejor dicho, que si no presentan reales daños, o no intentan, la palabra es intentar, podré dejarles tranquilos y haré todo lo que yo crea que es el bien de la nación, como la unión normal o la federalización. Ahora bien, el momento que intenten tocar el suelo ricardano de manera hostil, pienso fusilar hasta el único que quede. Y sobre los Dobas, no, los Dobas comprendo que son gente civilizada, cosa que me parece perfecta, a diferencia de los monos y subhumanos que, como nos han tratado los ricardanos, que son los guanches y esas cosas marquesistas. De acuerdo, pues entonces procedemos con el compañero de Navalny. 3, 2, 1. Bien, respecto al tema de la soberanía, está claro que nuestra nación ha perdido soberanía, ya sabemos, de los extranjeros mucho tiempo. Los guanches han sido también un poco de autoridad y gobiernos títeres, etc. Pero bien, yo creo, tengo, junto a lo que ha dicho Carlos de la postura de libre mercado, tengo una postura de libre mercado interno. No obstante, claro que para proteger nuestra industria en este periodo de baja demanda, baja población y tal, no se descarta entre las medidas de protección del Estado de que quieran hacer. Pero la gran medida que proponemos es que, claro, es el libre comercio para que las naciones se conecten. Si las naciones están conectadas y dependen económicamente una de otra, el miedo a una guerra se aleja cada vez más. Hasta ahora, estas naciones son casi antagónicas. Han comerciado a través de Ricardo Navín y no han tenido demasiados tratos entre ellas. Entonces, por ello, la guerra era un recurso fácil. Claro, si creamos una serie de organismos internacionales que comerciamos con nuestros vecinos,
si conseguimos tener estabilidad política y una población convencida, no hará falta recurrir a las armas para proteger nuestra soberanía. Y no hará falta entrar a la guerra para ampliar nuestro territorio. Se puede hacer de forma democrática, se puede hacer de forma pacífica, sin ningún problema. Y es por ello que es lo que queremos, el libre comercio como vía para la paz y la unión y el mal. Muchas gracias. Comprendo, pues es algo, pues bueno, otro enfoque diferente y lo cual me congratula a mí mismo el encontrar eh, pluralidad en estas decisiones, algo que rompe con las decisiones, bueno, los pensamientos mostrados por los anteriores candidatos. Señores, Compañeros, eso iba a decir. estamos ante una última pregunta. A no ser Pues, que... hombre, yo creo que sí es Eh, momento para una última pregunta y dar por finalizar ese debate. No, esperar. Que haga la pregunta y tengo 2 preguntas, las 2 últimas. Y la última de todas muy importante, muy importante. Entendido. En cuyo caso es raudo. He hablado sobre economía con el compañero Orión. Sin embargo, en las cuestiones prácticas, nadie ha hecho algo... Bueno, sí que han hablado, pero no sobre cuestiones concretas. Por ejemplo, ¿de qué sirve hablar sobre modelos territoriales si estos no se aplican en la realidad? Por tanto, ¿qué se hará con los que se vienen siendo las sesiones económicas para el desarrollo de la nación? ¿Serán de cada región o sea del país entero? ¿Volveremos a un modelo exportador a Inc., dependiendo otra vez de este para conseguir dinero? ¿O procederemos a un comercio entre naciones directamente o seremos una autarquía? ¿O, en cuyo caso, de una forma incluso que viene en consonancia con las medidas que vienen aplicando el resto de estados, se instaurará un salario mínimo por primera vez en el estado ricardano? Antes de que ningún candidato responda, me voy despidiendo, señores, porque yo me tengo que ir, así que dejo de encargado del debate a Chaval, Carlos. se la has currado mucho, ¿eh? Que tengan una muy buena noche. Igualmente, tío. Uy, Disfruta. Queda de Netflix que estaba ahora mismo. por lo vamos pronto, a- pues tenemos que promulgar una última pregunta de forma seria. Os la he mencionado, por tanto, el compañero Carlas debería responder. Bueno, a ver, teniendo en cuenta que, a ver, yo ya respondí antes, pero la vuelvo a responder. Sí, sobre el Pues, tema de obviamente- la autarquía. Sin embargo, Sí, pues, existen otras preguntas. ¿Se va a aplicar un salario mínimo? ¿Volveremos a tendremos que depender otra vez de Ricardo Inc.? Al final el comercio es algo vital en cada estado. pues en un principio, durante la época de reindustrialización, sí que tendríamos que depender bastante del comercio de Ricardana Inc., ya que es vital conseguir esos ansiados recursos. Pero una vez podamos mantener la autarquía, sí que cancelaríamos cualquier trato con Ricardana Inc. porque son masones. Y obviamente, como somos un partido que ama a nuestro pueblo, pues vamos a instaurar un salario mínimo para todos los trabajadores que trabajen en la industria nacional, que vendría a ser necesario para mantener una buena vida, o sea, que tengan casa, comida y que se puedan dar algún lujito de vez en cuando. Y esas serían las respuestas a tus preguntas. Fabuloso. Odoli. Repíteme la pregunta, por favor. Simplemente se estaba comentando de que se había hablado antes de economía, un poco así en general, pero no de cuestiones concretas. Por ejemplo, ¿de qué sirve un modelo territorial federal si al final las sesiones económicas se hacen de forma nacional? Es decir, no sería... Bien, yo lo que creo es que las sesiones deberíamos crear, digamos, para las sesiones económicas, 3 megaprovincias de Ricardán y que en ellas se revisen en cada sesión 3 provincias, vamos a decir, porque voy a suponer que son, si hay 3 megaprovincias, pues las que haya en esa megaprovincia, ¿no?
se analizan en una sesión y vamos teniendo el diferente gasto que tengamos, y mi intención es moderar el gasto hasta balancearlo. Ni que haya mucho ni que haya poco, que se utilice lo suficiente ni que se gaste más de lo necesario. Quizá, y seguramente, por ejemplo, en el apartado militar tengamos que gastar más por el simple hecho de que vivimos en constante peligro, hasta que mis planes, por ejemplo, de la Unión Yarmal se puedan llevar a cabo. ¿En esas cuentas se incluiría un salario mínimo? El salario mínimo creo que es algo que se debería hacer vía Parlamento, y eso es una cuestión que se tendrá que legislar y hablar con el Parlamento. No pienso en poner un salario mínimo porque eso podría mermar la economía. No es mi intención ser la cara de una crisis económica, ni quiero que haya una crisis económica. De acuerdo. Y respecto a Inc., la dependencia de los estados, o sea, ve que los estados pues tienen cierta o gran medida de dependencia respecto a Inc. en su venta. Provisionalmente, creo que lo que deberíamos hacer es, por ahora, lo estable, ¿no? Digamos, Inc. Ahora bien, hay que ir consiguiendo una independencia yermal, en el sentido de que a través de alianzas internacionales y económicas podamos ir haciendo que cada país y cada región del yermo pueda ser sustentosa sin tener que depender de la gran corporación y estado como es Inc. Pero esto es un proceso lento, un proceso que va a necesitar tiempo. Comprensible. Compañero Navalny, por favor. Bien, pues desde la situación nos planteamos que si se crea un modelo federal, lo que sea, se divida la sección económica según de quién sea el recurso. No queremos que sea excluyente, es decir, que solo gobierne la región o solo gobierne el Estado, sino que ambos, que son recursos de la región, y compitan para pues, dar el mejor servicio. Entonces, por ejemplo, imagínate que hace una mina nueva, pues esa mina se decide si está a control del Estado o si está a control de, en este caso, la ciudad o la comunidad en la que se divida. Entonces, la comunidad en su turno económico gestiona esa mina y las propiedades que tenga a su nombre, y el resto lo gestiona el Estado. Entonces ahí, pues, según mediante democracia se dividiría quién es el quién. Por otra parte, en cuanto a la dependencia de ahí, nosotros queremos crear un mercado propio, como hemos puesto en el programa, y según el informe de Banco Central, que yo mismo hice, lo que queremos hacer es una divisa propia y un mercado propio. Un mercado propio que lo que nos permita es tener unos precios propios, diferentes a los de ahí, que nos va a permitir ser competitivos en estos ámbitos y poder comerciar más en nación, comerciar directamente con Billesidra, directamente con Letonia, directamente con Guantes, sin pasar por el intermediario de IN, pudiendo sacar mejores rendimientos, mejores condiciones comerciales de los intercambios que pasando por IN. Entonces queremos hacer varios mercados con una soberanía financiera, una soberanía fiscal, que nos permita pues tener unos precios diferentes a los del resto del yermo y tener unas mejores condiciones comerciales. Muchas gracias. Siguiente pregunta, ¿no? Oh, sí, señor, me toca. Supongo, ¿no? Me toca, ¿no? Efectivamente. A ver. Tengo dos preguntas importantes. La última es la más importante. A ver. Como ya se habló de aquí a Total Krieg, hay dos tomas distintas. Eso no me importa. Lo que me importa es que, en el caso de que la Total Krieg se concrete, ¿qué destino tendrán los sucios judeo-masones capitalistas Goyim del Cardano Inc? ¿Los matarán? ¿Los tranificarán? ¿Los crucificarán? ¿Los quemarán por brujos? ¿O seréis unos siervos suyos y les permitiréis seguir a lo suyo? Respondan. Los vamos a quemar. Bien, bien, públicamente. Sí, y como no queremos gastar... Bueno, básicamente no queremos llevar mucho CO2 a la atmósfera, también usaremos la tronificadora. Oli. Bien. Como buenos empresarios que son porque llevan una nación próspera, no pienso crearles ningún mal y al revés, utilizar todos los que formen parte de nuestra gran nación si llega a cumplirse la Unión Yarmal y hacer que sirvan como expertos económicos, que lleven
la fructuosa economía que han llevado ahí a todo el yermo, a toda nuestra gran nación. Me parecería estúpido matar mentes brillantes. Judíos y masones no son mentes brillantes. A ver, el que tiene un judío en el partido. Silencio, os tiro piedras. Masón, Nagani. Yo creo que los judíos son personas como cualquier otro y segundo, como ha dicho mi compañero Oli, es que han generado riqueza por debate. Es una fuente de riqueza para la nación. Pero gastarse ellos sería absurdo, porque nos perjudicaría a todos. Entonces, Gala, que tanto dice que va a jugar a los judíos, pero él primero que las hace expropiar para enriquecerse él. O sea, es que es una fuente de riqueza para la nación. No se lo escucho. ¿No te escuchó? No, se te escucha muy mal. Perdón, tío. Bueno, es eso que los judíos son una Las fuente privatizaciones. de riqueza para la nación y que no tiene Es la sentido. suscripción barata al micrófono. Bueno, última pregunta, si os parece. Extremadamente importante. En caso de elegir, ¿os casaréis con una tomboy en pijama o con un femboy gótico? Obviamente tomboy en pijama. Respondan. Tómese su tiempo para pensar y respondan. No lo necesito, tomboy en pijama. ¿Por qué? Porque la tomboy en pijama de Hello Kitty es una, como dice el nombre, es una gatita. A mí me gustan las gatitas. Bien pensado, bien pensado. ¿Odori? Mujer borracha en un bar, predominantemente gótica, con pelo negro a poder ser. No. Muchas gracias. No se desvíe. Muchas gracias. Femboy en pijama o femboy gótico. No se desvíe. Muchas gracias. Dios, fuera. ¿Cabani? Yo estoy casado con Dios, pero si una que elegir sería tomboy. Muy bien. Sabia elección. Bueno, Por lo pronto, contado esto, podemos dar concluido este debate electoral. Deberíamos dar el lo único que falta ahora discurso de mismo es una conclusión. Pero conclusión bueno, de cada falta una última cosa, es cierto. Un mensaje de cada candidato que se ha Ahí presentado está. aquí. Por tanto, Así que, por favor, piensen, les daremos un par de minutos, piensen, si queréis, esos 2 minutos, si ¿qué no, da igual. coño? ¿Qué minuto ni qué minuto? Nah, Aquí no, ¿sabes hablando. qué? Yo- Esto se improvisa. Y sabes que improvisen, que le den a los minutos. Kalash, Este hay que acabar responda. ya, tengo que dormir y cenar. Yo- Hay que dormir y cenar, coño. Mi mensaje es que si me votáis, votáis a Ricardo. ¿Odoli? Bien, a diferencia de mi compañero, yo creo que voy a tardar un poco más. Si queréis una rica... Quiero bunear. ¿Odoli? Vaya, al marquesista Oli. Ay, no, lo han dormido. Lo han dormido. Una gama en mal estado. Otra gama. Vale, Sanguíneo. Calerco. Lo hizo... ¿Odoli? ¿Está ahí? Despierte. Oye, Oli, no se te escucha. En cuyo caso, seguimos con Navalny. Vale. Bien. Señores, señoras, miembros de este excelentísimo Huracán de Cardano, haremos algo diferente. Hemos conocido lo que ofrece el... Perdón por Este interrumpir. candidato. Me dijiste algo, Nef, que se me ha petado un huevo. Oh, no. Era porque no respondías y pensamos que te había pasado algo. Y pasamos a la Espera, ¿no se escuchó nada? No. No se escuchó nada. No, Me cago en la puta. Vale. Pues lo voy a repetir. Perdón, Navalny. Sí, perdón. sí, no, acabé. Si queréis una Ricardana fuerte, si queréis una Ricardana federal, una Ricardana regional, si queréis una Ricardana donde la diplomacia destaque por ser fuerte,
no ser sumisa como la de Navalny o destructora como la de Calas, me podéis votar a mí. Si queréis una economía donde el día mañana podáis decir, está yendo bien, ¿sabes? No me estoy muriendo de hambre, tengo comida, podéis votarme a mí, porque dentro de unos años, cuando yo siga siendo canciller o presidente, como se llame este oficio de la política, diréis, lo hizo Dolly, lo hizo Fergus. Por eso me vais a votar a mí. Comprendo, Navalny. Bien, entonces, hagamos algo diferente. Ya conocemos lo que han hecho las medidas de otros candidatos, ya hemos visto los fracasados una y otra vez, hemos visto todo lo que hay que ofrecer. Intentemos soñar, intentemos una Ricarda humanista, una Ricarda liberal. Intentemos algo nuevo y eso es lo que proponemos hoy. Intentar algo que nunca se ha visto y confiar en que nuestras medidas serán las exitosas, en que la paz superará la guerra, en que el amor al odio, y en que, en definitiva, las personas superarán el amor. Muchas gracias. Pues compañeros, con esto finiquitamos ya el debate de campaña. Debo ¿Cuánto tiempo Nos llevamos podemos ir ya, nos podemos ir ya. tiempo llevamos aquí? Llevamos Bueno, gente, 2 horitas. Bueno, antes de concluir, quiero decir... propongo lo siguiente. Una cena comunal entre todos los aquí presentes. Ya No, pero está. ahora en serio, currada buena, que hacía un montón que nos